Prosigo con el tema debido a que el video pasado tuvo algunas interferencias debido pues a la conectividad, pero retomo lo que ya traigo y prosigo. Les decía que la Corte encontró razonable el establecimiento de un requisito mínimo de 25 por cuanto un sindicato creado por 3 o 4 no tiene la fuerza adecuada en contra del empleador. Es decir, no va a tener esa suficiente gallardía, esa suficiente fuerza para hacerle frente a ese empleador. Por lo tanto, ese número mínimo de 25 es proporcional, es justificable, es adecuado a los fines que persigue la institución sindical. Porque recordemos que la finalidad de un sindicato es defender los intereses de los trabajadores afiliados. Entonces 3 o 4 no van a tener esa fuerza de defensa. Entonces van a verse diezmados. En cambio, un número mínimo de 25 es razonable y además garantiza los principios democráticos que está en el artículo 39. Así las cosas, la Corte declara exequible el artículo 359, diciendo además que el número de 25 es un tope mínimo, no un tope máximo. Por ende, los sindicatos pueden crearse con el número que crean conveniente. Entonces, la norma, repito, es declarada exequible. En consecuencia, el número mínimo para crearse o para permanecer o subsistir son 25 trabajadores. Pues ya sabemos que los patronos son 5, de eso no fue demandado. Ahora bien, en la misma demanda, los actores dijeron que no es razonable ese número como requisito mínimo si se tiene en cuenta que hay frecuentes recortes de personal en las entidades públicas, los cuales pueden conducir a la existencia de una planta con un número de empleados inferior al allí dispuesto. Me explico. Es que los demandantes dijeron, mire, es que las entidades públicas, cuando se reduce la planta de personal y se suprime, pueden suprimir cargos con afiliados al sindicato y lo que hacen es reducir ese número. Por eso es que ese número mínimo es un tope muy inferior a lo que ellos pretendían. En principio, los procesos, dice la Corte, los procesos de reestructuración de las entidades públicas no constituyen una restricción ilegítima al derecho de asociación. Porque es que la reestructuración se hace es partiendo del interés general. Es decir, aquí no se hace una reestructuración para vulnerar el derecho de asociación, no persigue la reducción de personal de un sindicato, es mejorar el servicio. En esos procesos de reestructuración se cumplen los fines del Estado de reajustar la estructura orgánica y funcional del Estado. Entonces, eso no constituye una arbitrariedad de
de cómo es de reestructurar las plantas de personal de una entidad pública. Ahora bien, dice la Corte, cuando uno demanda una norma, lo que va es a confrontarla con la Constitución. Esos argumentos son de conveniencia, de modo que la Corte no mira en un proceso de constitucionalidad ese tipo de argumento. Por tanto, también desecha el argumento que el número mínimo cuando hay reestructuración de una entidad estatal sea inconstitucional. Porque lo que va a mirar la Corte es confrontar la norma con la Constitución. Y si es constitucional o no. Pero no hace juicios abstractos de conveniencia. Ahora, si lo que se utilizó, dice la Corte también, fue el proceso de reestructuración para vulnerar el derecho de asociación, ahí tienen las acciones pertinentes, la acción de tutela, las acciones penales, las acciones administrativas, etc. Entonces, por ese lado tampoco. Y por último, respecto del 401, también lo declara exequible por una sencilla razón. Al reducirse el sindicato a un número inferior a 25, lo que entra es en causal de disolución, pero el sindicato no se disuelve ipso iure, es decir, se reduce a 25, pero ya por ese hecho no queda disuelto ni liquidado, entra en una simple causal de disolución. Por lo tanto, tendría que demandarse judicialmente para disolverlo. De modo que esa norma, el literal D, como causal de disolución, no es inconstitucional. Al contrario, persigue fines constitucionales. De modo que cuando se reduce, entra en simple causal de disolución, mas no en la disolución misma. En consecuencia, las dos normas son declaradas exequibles. Cualquier duda la debatimos por el WhatsApp. Que pasen buen día.